¿qué tal chicos? Hoy les traigo este fic sobre el universo de Warhammer titulada El Honrado. Como saben, esta historia no es mía, sino que le pertenece a Ulfenheim. Les estaré dejando el link a la historia en la descripción. Ya saben, denle de comer al algoritmo de YouTube suscribiéndose, dándole like y sobre todo comentando, así generamos más visibilidad y retomamos los viejos días de gloria del canal, jajajaja. Sin más dilación, disfruten del fic. El Honrado. Capítulo 1. ¿Eres fuerte porque eres Gojo Satoru o eres Gojo Satoru porque eres fuerte? Gritos. Tantos gritos. El olor a sangre llenaba el aire. El vaivén del infinito, aquí parecía diferente, no, era diferente. No estaba seguro de cómo era diferente ni por qué, solo sabía que lo era. ¿Qué está pasando aquí? Los gritos resonaban a su alrededor, voces apagadas y distorsionadas, llenas de miedo y pánico. Gritos humanos y voces humanas, el olor a sangre y muerte llenaba el aire. La luz le picaba en los ojos. Se suponía que debía estar muerto. Había aceptado su muerte a manos del rey de las maldiciones. Sus alumnos y aliados continuarían en su lugar. Sabía que lo harían. Creía en ellos. Su potencial era ilimitado. Se suponía que todo iba a terminar. Entonces, ¿por qué no estaba en el más allá? ¿Por qué seguía vivo? Satoru se incorporó hasta sentarse, con el infinito danzando ante sus ojos. Los colores y las formas volvieron poco a poco. Le llevó un momento darse cuenta de que su torso estaba de nuevo unido con la inferior y que todos sus brazos seguían unidos. ¿Cómo era esto siquiera posible? Parpadeó y se encontró frente a una niña pequeña de pelo negro con un vestido naranja, acurrucada contra la pared y abrazando un peluche. Satoru parpadeó y se frotó los ojos, sus oídos captando el ruido y el caos que parecía desatarse fuera de la habitación en la que estaba. En realidad, esta era una habitación muy extraña. Todas las paredes eran de metal. Había algo innegablemente extraño en este lugar. Pero eso se preocuparía más tarde. El suelo tembló. Nubes de polvo se elevaron del techo y cayeron sobre ellos. Niña, ¿puedes contarme qué está pasando? La niña poseída, una pequeña pizca de energía maldita dentro de ella, no lo suficiente para ser hechicera, pero sí para ver maldiciones. Ella volvió la mirada hacia él, con los ojos llenos de miedo y lágrimas secas. ¿Hay monstruos fuera? ¿Monstruos? Satoru dirigió sus sentidos a lo que fuera de la habitación y encontró, no hay concentraciones densas de energía maldita, solo más humanos, muchos humanos, en realidad, matándose entre ellos en masa. Los estruendos de disparos y explosivos de repente cobraron sentido. ¿Dónde demonios estaba él y cómo había llegado hasta aquí? No lo sabía. Lo que sí sabía, sin embargo, era que iba a salvar a esa niña. Se puso de rodillas y le sonrió, extendiendo el meñique derecho. Voy a hacer que sea seguro para ti, ¿vale? Es una promesa de meñique. La niña le miró y luego su dedo, antes de asentir y extender su propio meñique. Ahí vamos. Ahora, quédate aquí. Voy a salir a ver qué entra. Prométeme que no te irás, ¿vale? Lo prometo, dijo la niña. Me llamo Satoru, por cierto, Gojo Satoru. ¿Y tú? Elena. Bueno, entonces, Elena, sonrió Satoru. Espera aquí. Había una puerta al otro lado de la habitación. Satoru salió por allí. Y entonces, se encontró en un pasillo oscuro y vacío, un lado que conducía a una pared y el otro simplemente, desaparecida, reducida a escombros, cenizas y polvo, la luz del sol entrando por la abertura. Satoru se acercó a ella. El hedor a sangre y muerte llenaba el aire. Incluso desde donde estaba, no lograba entender del todo lo que veía. Era una carnicería, más brutalidad de la que había visto jamás. Humanoides gigantes con armaduras gruesas masacraron a la población gritando, ahogando calles enteras en sangre. Sus enormes armas disparaban balas explosivas que convertían a la gente en carne picada, y garras envueltas en rayos abría un camino sangriento por el campo abierto, enviando órganos y trozos de carne, hueso y carne volando en todas direcciones. Los humanos más pequeños contraatacaron, pero la mayoría de sus armas parecían ineficaces contra los gigantes, simplemente rebotando o rozando su armadura gruesa.
Fue una masacre. Cadáveres alineaban las calles abiertas, destrozados y destrozados, brutalizados. Debía haber cientos de personas allí, justo ante sus ojos, muertas. ¿Dónde demonios estaba? Nunca había visto armas así, ni había oído hablar de un ejército de gigantes vestidos con armaduras de alta tecnología. La sociedad Jujutsu vigilaba de cerca el progreso humano y nunca se detectó ni se informó nada sobre esto en la Tierra. Al fin y al cabo, un ejército de gigantes no pasaría desapercibido. Una vez detectado, una sola foto o vídeo, y todo el mundo lo sabría. ¿Qué demonios está pasando aquí? Algo terriblemente fuerte y rápido surgió por encima, retumbando como truenos y relámpagos al pasar. Frunciendo el ceño, Satoru saltó a los tejados. Y allí, sus ojos se abrieron de par en par. Joder. Esta ciudad era enorme. Debía de ser 100 veces más grande que Tokio. Incluso con Six Seyes, Satoru no podía ver nada más allá del horizonte, salvo aún más edificios y aún más carnicería. Sobrevolando la ciudad había extraños barcos cuadrados que se libraban guerra entre sí en los cielos. Había miles de ellos, compitiendo por el control y la supremacía. La niña mencionó monstruos y debió referirse a los hombres gigantes con trajes blindados. Pero todos eran humanos. ¿Era siquiera correcto que él se metiera en lo que sin duda era un asunto humano? Satoru se apartó el pelo blanco como la nieve y suspiró. No lo entiendo. Varias balas y escombros vinieron hacia él, pero todos fueron detenidos por Infinity. Caminó hasta el borde de la azotea y miró hacia abajo. Claramente, los gigantes eran los malos aquí, ¿no? Al fin y al cabo, estaban masacrando a estos civiles, masacrándolos como si fueran animales. Si acaso, parecía algún tipo de rebelión, y estos, se enviaron supersoldados para aplastarlos, o algo así. Después de todo, no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Él no formaba parte de esto. Y, más allá de eso, eran solo humanos. Lo único que influyó en su opinión fue la niña. Prometió que se encargaría de ello. Y lo haría. Bien. Satoru suspiró mientras más y más balas y metrallas se acumulaban a su alrededor, atrapados en la eternidad que era el infinito. Y así parecían congelados. Después de esto, voy a tener que averiguar qué demonios está pasando. Miró hacia abajo y se tomó un momento para observar a los gigantes abajo. Estaban cubiertos de pies a cabeza con gruesas placas de armadura mecanizada, algo que definitivamente no existía hasta donde él sabía. Llevaban enormes fusiles que disparaban balas propulsadas por cohetes, que luego explotaban al contacto con una superficie lo suficientemente sólida. Lo sabía por las balas que estaban atrapadas en el campo del infinito, aparentemente congeladas. La armadura que llevaban parecía tener decoraciones y heráldica, como los de los caballeros de antaño. El símbolo de la cabeza de lobo parecía bastante común entre ellos y muchos de los gigantes incluso parecían llevar pieles bestiales y cabezas de lobo sobre sus armaduras o enormes sombreras. Algunos de ellos empuñaban extrañas armas cuerpo a cuerpo, como una motosierra, un hacha que se ríe y garras impregnadas de rayos. Otros llevaban grandes martillos. Eran unos 50. Al menos, 50 que él pudiera ver. Basándonos únicamente en los sonidos que arrasaban toda la ciudad, debían de haber más de 50 gigantes. Vale, basta de turismo, se encogió de hombros Satoru. Supongo que los gigantes son realmente los malos aquí, ¿eh? No estaba seguro de eso, honestamente. Los conflictos humanos nunca fueron blanco o negro. No había un lado realmente malvado ni un lado verdaderamente bueno. En la mayoría de los casos, ambos bandos eran malvados. Sin embargo, le hizo una promesa a la niña. No hizo ni una sola promesa a ninguno de los gigantes. Satoru dirigió su atención al borde de la calle, donde un grupo de supervivientes se agrupaba en lo que parecía una última resistencia. La única razón por la que no estaban muertos aún era el campo de fuerza brillante que los rodeaba. Aún así, estaban atrapados. Y 3 de los gigantes se acercaban a ellos, los 3 portando esas extrañas espadas motosierra. Empecemos por ellos, ¿vale? Satoru se bajó del borde de la azotea y aterrizó justo delante de los civiles atrapados.
Extendió la mano izquierda. Chicos, os iríais si pido por favor. Los gigantes cargaron directamente contra él, rugiendo. Se movían mucho más rápido de lo que uno esperaría, considerando su tamaño. Pero, comparados con Toji, eran lentos. Comparados con Sukuna, no eran nada. Satoru se encogió de hombros. Vale, lo he pedido amablemente. Reversión de técnica maldita. Máximo de salida roja, de su mano izquierda salió un destello de luz carmesí cegadora, bañando toda la calle con el color de la sangre. Los gigantes blindados parecieron congelarse un momento, antes de que la inmensa fuerza repulsiva de Red en su máxima potencia los destrozara y los lanzara a través del edificio detrás de ellos, y el edificio detrás de él, y así uno. El pavimento en sí fue arrancado del suelo, destrozado y destrozado mientras avanzaba por el aire libre, junto a miles de kilos de escombros. Si eso no los mataba, no podía imaginar que se levantaran pronto. Satoru se volvió hacia los supervivientes a su espalda, humanos sucios y raídos, hombres y mujeres con ojos muy abiertos y bocas abiertas. Sí, así era como la gente solía mirarle. Se sentía bien. ¿Tenéis a dónde ir? ¿Hay algún sitio donde puedas esconderte? Una figura líder entre ellos, una mujer pelirroja de mediana edad con un brazo mecánico, eso era realmente genial, dio un paso adelante. Gracias, psíquico. Pero, me temo que ya no queda a dónde ir. Los lobos de Fenris lo han destruido todo. El planeta ya ha caído ante ellos. La rebelión está aplastada. Ah, así que fue una rebelión. Satoru alzó una ceja mientras observaba a los supervivientes. Eran alrededor de 20, adolescentes, niños y adultos por igual, todos armados. Les señaló con un gesto. Entonces, ¿cuál es el sentido de esto? Esperábamos morir con algo de dignidad. Respondió la mujer. Así que eso, un segundo. Satoru se dio la vuelta a los supervivientes cuando aparecieron más gigantes. Esta vez 5 de ellos. Técnica maldita. Máximo rendimiento azul. Invocó la fuerza atractiva justo en el centro de su formación, atrayendo a los gigantes hasta que sus armaduras y cuerpos se agrietaron, condensados en un punto tan diminuto en el espacio-tiempo, destrozándolos hasta que no quedó nada. Era mucho más limpio que Red, dejando solo un vórtice giratorio de polvo y escombros que se disipó rápidamente cuando Satoru canceló la técnica maldita. Sonriendo, volvió su atención a los supervivientes. Vale, ¿qué estaba diciendo? Oh, sí, ese plan tuyo es una puta tontería. Pero no te juzgaré demasiado duramente. Definitivamente no estaba en la Tierra. Esto no puede ser la Tierra. ¿Cómo demonios había llegado hasta aquí? Maldita sea, si todo el planeta, un hecho que aún intentaba asimilar, había sido tomado y conquistado por estos gigantes, entonces no había ningún lugar donde la niña estuviera a salvo. No podría cumplir su promesa si eso ocurría. No hay forma de negociar con estos, ¿cómo los llamaste? Ah, claro, no hay forma de negociar con los lobos de Fenris. Somos renegados, respondió la mujer. Peor que los herejes. Nunca hablarán con nosotros. Los lobos de Fenris preferirían vernos quemados por nuestra rebelión. Eso es problemático. Simplemente despertó en un planeta completamente diferente solo para verse lanzado a una guerra interplanetaria de algún tipo. Vaya, quien dirigía el más allá necesitaba relajarse. Más que eso, ¿cómo se suponía que iba a cumplir su promesa a la niña ahora? Satoru se pasó una mano por la cara y se apartó el pelo. Derecha. Lo que sea. Ya estaba de su lado ahora, después de matar a un montón de esos gigantes. ¿Hay otros supervivientes? Un montón, respondió la mujer. Dispersos por toda la ciudad en bolsillos aislados. Pero no me sorprendería que los lobos de Fenris ya los hubieran matado a todos. Todo este planeta será purificado. Satoru sonrió. Entonces, supongo que será mejor que los matemos a todos antes de que os maten a vosotros, ¿no? Capítulo 2. Déjame aclarar esto, comenzó Satoru, con las cejas alzadas mientras miraba la pantalla holográfica de un planeta que definitivamente no era la Tierra.
La niña a la que había prometido proteger permanecía firmemente pegada a su pierna izquierda, negándose a soltarla. Era mono, pero un poco engorroso. Se había pegado a él en cuanto volvió a buscarla y no se lo soltó desde entonces. Aunque no había espacios verdaderamente seguros dentro de la enorme ciudad, él y los supervivientes encontraron un respiro en el sótano de una fábrica abandonada, que aparentemente estaba conectada al sistema de alcantarillado de la ciudad. Tu gobernador planetario era un noble corrupto, lo derrocasteis a él y a toda su familia en un sangriento golpe, y ahora estos astartes, como los llamáis, están aquí para pacificar al mundo entero exterminando a todos. ¿Lo he entendido bien? La mujer pelirroja, Magna, como se hacía llamar, asintió. Sí, no tenemos ningún arrepentimiento. El pueblo de Adraticus ha vivido bajo la tiranía de esa familia durante generaciones. Aunque fuera hasta nuestra muerte, no cambiaríamos nada. Ella le ocultaba algo. Pero, lo que era, le daba igual. Sí, sigues diciendo eso, cállate. Estoy intentando procesarlo todo. Satoru suspiró mientras se pasaba una mano por la cara y se apartaba el pelo. Entrecerró los ojos. Acabo de despertar de entre los muertos y ahora de alguna manera estoy involucrado en una ópera espacial. Realísticamente, continuó Satoru. Los demás supervivientes se agruparon, escuchando. No podemos hacer nada hasta que de alguna manera desactivemos esa nave suya. Aún así, afirmas que ya no hay mucha población. Supongamos que conseguimos expulsar a estos astartes, ¿qué pasa entonces? No puedes reconstruirlo todo con solo un puñado de almas. Solo sois 10. Y, lo más probable, en algún momento enviarían otra nave llena de ellos. Estas personas estaban destrozadas. Incluso si lograba eliminar a estos astartes, ya que realmente no podían hacerle mucho con Infinity, sería irrelevante si los supervivientes acababan muertos en un mes. Además, tenía que asegurarse de que sobrevivieran porque ahora estaba en este planeta y Satoru no tenía intención de morir una segunda vez si podía evitarlo. Dicho esto, era extrañamente agradable no tener que tratar con espíritus malditos y usuarios malditos por una vez. Nunca en su vida imaginó que formaría parte de un movimiento de resistencia contra un imperio interestelar. Sin ánimo de ofender al rey de las maldiciones, pero esta era sin duda la perspectiva más emocionante de los dos, aunque parecía que él también iba a fracasar. Estaba simplemente fuera de su elemento aquí. El psíquico tiene razón, dijo de repente otro de los supervivientes, un anciano cuyo nombre era demasiado largo para que Satoru se molestara en memorizarlo. Satoru se giró para mirarle con una ceja levantada. Psíquico, todos aquí le llamaban así y él aún no tenía claro qué significaba eso. Aunque, la explicación más probable era que ese era su término para el hechicero Jujutsu. Estamos en inferioridad numérica y de armamento, sin mencionar que estamos superados en maniobras y, sobre todo, los lobos de Fenris poseen superioridad orbital. ¿Qué podemos hacer contra ellos? Satoru lo pensó un poco. Teóricamente, podría destruir la nave, los contornos en una pantalla holográfica verde, si se acercaba lo suficiente usando la técnica morada, que abriría un agujero en su casco. El problema era que el morado no tenía exactamente un alcance infinito. Se disipaba al cabo de un rato, normalmente tras 2 kilómetros o así de viaje, 3 si realmente lo exigía. Aunque eso era útil para matar a mucha gente, no había forma de que llegara a una nave en órbita. Y, aún así, su potencial de destrucción sería limitado considerando que la nave en cuestión aparentemente medía 12 kilómetros de largo y 5 kilómetros de diámetro, lo cual era una locura de pensar. A menos que un coloso así tuviera un punto débil al que atacar, tendría que usar púrpura unas 12 veces para derribarlo. Por supuesto, estaba esa técnica, la que desarrolló en secreto pero nunca tuvo la oportunidad de usar, ni siquiera contra Sukuna, porque consumía demasiado tiempo y concentración para lanzarla de forma fiable. Podría usarlo aquí para destruir la nave, pero requeriría línea de visión y prestó suficiente atención a la astronomía y física universitaria para saber que no había manera de que estuviera golpeando nada en el espacio exterior desde la superficie de un planeta. Lo que les devolvió a todos al punto de partida. Sí, gracias por tu maravillosa opinión, fulminó Satoru con la mirada.
pero todos lo sabemos, así que cállate. Lo que necesito son sugerencias útiles. Podríamos, quizás, colarnos en su barco y quedárnoslo. Alguien del público sugirió, un niño, lo cual era irónico porque probablemente era la mejor sugerencia que había oído hasta ahora. Satoru sonrió al niño, que probablemente tendría 10 u 11 años, cubierto de suciedad y mugre, pero aún sonriendo. Satoru lo pensó un momento y se encogió de hombros. ¿Qué demonios? Sonaba factible, al menos, si no fuera por una sola, escandalosamente grande, ventana de error. ¿Hay algo que podamos usar para abordar su nave? ¿Alguien tiene alguna idea? Sí, tú, allí atrás. Yo, un hechicero. Ante la declaración de la mujer, todos parecieron alejarse de ella. Satoru alzó una ceja. ¿De qué demonios estaba hablando? Esta chica apenas poseía una pizca de energía maldita. Con toda una vida de entrenamiento y dedicación, podría llegar al nivel de Yuji, pero en ningún otro lugar. Lo extraño era la repentina abrasión de todos hacia ella, algo que no tenían por él. Conozco un ritual que podemos usar para teletransportarnos dentro de su nave. Siento que viene un gran pero que va con nosotros. Dijo Satoru. Adelante. Tendremos que consortear con demonios. Dijo. Y toda la sala estalló en gritos y alaridos. Hasta donde él sabía, daimon era un término occidental para los espíritus malditos. Aunque relacionarse con espíritus malditos generalmente no era buena idea, hubo momentos en los que resultaron beneficiosos, como Yuta y su extraña novia. Sin embargo, si no otra cosa, los espíritus malditos también eran útiles como pilas, usadas como combustible para elaborados rituales y hechizos. Eso debía de ser. Todos, callaos. Satoru alzó la voz, soltando una explosión de intención asesina al hacerlo, que inmediatamente silenció a casi todos en la pequeña sala. Se volvió hacia el autoproclamado hechicero y suspiró. Muy bien, explícame, en detalle, exactamente qué piensas hacer. No me opongo a usar quiero decir, demonios, para rituales, pero tengo que saber exactamente qué es lo que planeas. No sé los detalles, respondió la mujer, con cara de desgarrada y decaída por las miradas fulminantes. Pero requiere la invocación y atadura de un demonio azul, que luego se usará para alimentar un arreglo arcano que llevará a unas pocas personas al recipiente de los lobos. Vale, asintió Satoru. Su respuesta le dijo todo lo que necesitaba saber. Probablemente la mujer sabía cómo hacer que el ritual funcionara, pero no lo entendía lo suficiente como para conocer los detalles reales. Eso fue muy peligroso. Los rituales se usaban a menudo para cosas muy específicas, y si solo sabía realizar uno de memoria, entonces había como 1000 cosas que podían salir mal, como acabar en otro lugar que no fuera el objetivo dentro de una pared. Dejaremos esa sugerencia en segundo plano por ahora, para usarla si literalmente nadie más puede sugerir algo remotamente útil. El gobernador planetario tiene un puerto espacial secreto y de emergencia escondido en algún lugar de las montañas blancas, dijo un anciano, llamando la atención de todos. Trabajé en su palacio como chef toda mi vida, he oído y visto muchas cosas. Este era uno de ellos. Muchas veces, antes de la rebelión, le oí mencionarlo, por si el planeta alguna vez era atacado por xenos. ¿Cómo vamos a acercarnos lo suficiente para abordar realmente la nave enemiga? Preguntó otro. Todos se habían presentado antes, pero a Satoru no le importaban lo suficiente como para recordar sus nombres. Al fin y al cabo, todos eran humanos. Solo humanos. Sus naves están plagadas de sistemas de defensa puntual y armas antinave. Aunque consigamos encontrar este puerto secreto o lo que sea, una acción de abordaje acabaría con todos los que están a bordo convirtiéndose en escombros espaciales. Sí, tenía sentido. Suponiendo que haya un puerto espacial secreto, dijo Satoru. Después de todo, la afirmación del anciano no era verificable de inmediato. Por lo que sabían, el puerto espacial podría no existir en absoluto. En tal situación, siempre era mejor asumir el peor escenario posible. Y el peor escenario posible era que un puerto espacial no existiera o dejara de existir.
Honestamente, sería uno de los primeros objetivos para impedir que alguien abandonara el planeta, considerando que supuestamente era una guerra de exterminio. Los gigantes tampoco parecían incompetentes, lo que significaba que probablemente ya lo habían solucionado. Bueno, parece que en realidad no tenemos buenas opciones sobre la mesa, ¿verdad? Los ojos de Satoru se entrecerraron. Tenían que mudarse pronto. Sintió las firmas de energía maldita de los gigantes. Se estaban acercando a ellos. 5 minutos más y se acabaría. No quedaba a dónde huir. Sinceramente, le sorprendía cómo estos tipos habían logrado sobrevivir tanto tiempo. Por supuesto que los salvaría, pero solo porque no tenía nada mejor que hacer y porque accidentalmente le había hecho una promesa a la niña que aún le abrazaba, la misma niña cuyo nombre ni siquiera se molestó en preguntar. Suspirando, se volvió hacia la mujer que antes afirmaba ser hechicera. Vale, es tu momento de brillar, niña. ¿Qué necesitas para el ritual? Sangre, respondió ella. Ah, pensó Gojo, el conductor más simple y primitivo de la energía maldita, sobre todo porque era fiable y fácil de encontrar. Los hechiceros modernos, al menos en la Tierra, no la usaban demasiado, ya que los rituales en su mayoría desaparecían en algún momento de la era Sengoku, cuando el Jujutsu pasó a ser más combativo y marcial. Sin embargo, todos los demás parecían horrorizados por su respuesta. ¿Y un sacrificio voluntario? Eso era inusual. El sacrificio humano no existía desde el periodo Heian y, aún así, era relativamente raro, reservado solo para los rituales más atroces, no para teletransportación a larga distancia. Para este ritual, al menos, el sacrificio humano no parecía necesario. Tendría que ver los sellos rituales él mismo antes para confirmarlo todo. ¿Por qué necesitas un sacrificio viviente? Preguntó Satoru, justo antes de que todos pudieran lincharla. El demonio azul necesita un portal para entrar en el espacio real. Respondió la mujer, manteniendo la cabeza y la mirada baja. Todos la odiaban. No puedo invocarla, de lo contrario. Deja de hacer sacrificio, dijo Satoru. Iba a tener que improvisar mucho si quería que este ritual funcionara sin salir mal de verdad. Vas a dibujar el círculo ritual y yo lo voy a examinar. Pero eso viene después. Todavía tengo que lidiar con un montón de, ¿cómo se llaman otra vez? Ah, sí, un montón de corgis de Fenris. Todos, en pecado a moveros hacia las alcantarillas. No te preocupes, te encontraré cuando termine aquí. Los gigantes ya estaban aquí. 10 de ellos, reunidos justo encima de su pequeña reunión. Y cientos más en las inmediaciones. Miró hacia abajo a la niña y la apartó, apartándola. Lloró, pero la mujer pelirroja cuyo nombre ya había olvidado, Maghie, la agarró y la abrazó fuerte. No te preocupes. Volveré. He pasado por cosas peores. Los gigantes no supusieron mucho desafío. Su cautela venía del hecho de que no conocía todas sus capacidades y tampoco tenía un conocimiento íntimo del tipo de armas y armamento que llevaban. Mientras todos corrían hacia las alcantarillas, Satoru extendió las manos y las apuntó al techo. A varios metros por encima de él, los corgis de Fenris se reunían, esperando algo. No sabía qué. Pero podrían haber entrado fácilmente si hubieran querido. No es como si la entrada metálica y cutre pudiera siquiera detenerlos. Satoru se encogió de hombros. Suponía que facilitaban las cosas. Convergencia y divergencia, forzados a unirse, forzado a convivir, infinito y eternidad al alcance de sus dedos, bailando como pequeños destellos de fuego. Técnica hueca. Púrpura,